puerta de salida de la carpa de la alfombra roja para cruzar la calle donde ya se... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy José y en esta nueva revisión de Coleccionables en Acción, presentado por Yamin4coleccionables.com, vamos a conocer un poco más sobre la figura de Boba Fett de la colección retro de Star Wars de Hasbro en la escala de 3/4. Esta figura salió a la venta en abril de 2020 y formó parte del Wave 2 de la colección de figuras retro de Star Wars. Esta colección retro está inspirada en las figuras vintage que vendió Kenner en los años 70 y 80. Y aunque Hasbro no está utilizando exactamente los mismos moldes que tenía Kenner en esos años, sí utilizó las figuras que vendió Kenner para a partir de ahí crear los moldes para esta colección retro de Star Wars. Sin duda alguna, Boba Fett fue uno de los personajes más famosos y más populares de toda la colección vintage. Y hasta el momento es sin duda una de las figuras más populares que forman parte de esta colección retro de Star Wars de Hasbro. Como dato curioso, esta no es la primera vez que Hasbro pone a la venta una recreación de la figura original de Boba Fett producida por Kenner en 1979. Y es que en el año 2010, como parte de la colección vintage de Star Wars, Hasbro sacó a la venta la primera recreación de la figura de Boba Fett de Kenner de 1979. Como podemos ver, los empaques son muy parecidos, lo único que cambia es el logotipo de la colección. La figura de Boba Fett se vendió en 1979 como parte de la línea todavía de Star Wars y posteriormente, a partir de 1980, ya se empezó a vender bajo el logotipo de Star Wars The Empire Strikes Back. De esta forma, ya tenemos en nuestra colección la recreación de la figura original de Boba Fett de la línea de Star Wars y la recreación de Boba Fett de la línea del Imperio Contraataca. Y aunque ambas figuras están inspiradas en la misma figura original de Boba Fett de Kenner de 1979, los moldes son completamente diferentes. Para la figura de Boba Fett del 2010, Hasbro recreó desde cero el molde para hacer una copia lo más parecida posible a la figura original de Kenner. Sin embargo, para esta nueva figura de la colección retro, Hasbro utilizó una figura que se vendió por parte de Kenner en los años 70 y 80 para a partir de esa figura crear un nuevo molde para poder tener a la venta la figura de Boba Fett dentro de la colección retro. Por lo que esta nueva figura es más fiel y más parecida a la versión original que sacó Kenner en los años 70 y 80 a la venta. Pero el día de hoy nos vamos a centrar única y exclusivamente en la figura retro de Boba Fett de Hasbro del 2020. El diseño del empaque es prácticamente el mismo que ha venido utilizando Hasbro a lo largo de la colección retro de Star Wars, por lo que todas las orillas se encuentran desgastadas para simular el paso de los años. En la esquina superior izquierda encontramos un círculo con el número 4, que es la edad mínima recomendada de esta figura, y del lado derecho encontramos un rectángulo con algunas leyendas de advertencia y seguridad por parte de Hasbro. En la parte del medio encontramos el clásico logotipo de Star Wars The Empire Strikes Back que utilizaba Kenner en su colección de figuras del Imperio Contraataca en la década de los 80. Y un poquito más abajo encontramos el nombre del personaje de Boba Fett adentro de un rectángulo de color naranja. Del lado izquierdo encontramos la burbuja en donde podemos ver perfectamente en el interior la figura de Boba Fett y su accesorio. Y del lado derecho encontramos una réplica del diseño de arte que utilizó Kenner para la venta de la figura de Boba Fett desde 1979. No podía faltar la clásica calcomanía con las letras retro, que nos indica que se trata de una figura de la colección retro de Star Wars, y en la parte inferior derecha encontramos el logotipo Kenner. En la parte de atrás del empaque encontramos el logotipo de Star Wars, tal y como lo utilizaba en la década de los 70s y 80s de la colección vintage de Star Wars, y viene una leyenda en 5 idiomas diferentes que en español dice: inspirada en las figuras Star Wars de los años 80, la colección Star Wars Retro cuenta con diseño y detalles originales. Continúa expandiendo tu colección de una galaxia muy lejana. Y un poquito más abajo, en un rectángulo de color rojo, podemos ver el resto de las figuras que forman parte del Wave 2 de esta colección retro, que son las figuras de la princesa Leia Organa en su traje de Hot, Han Solo también en su traje de Hot, Yoda, Boba Fett, Luke Skywalker en su traje de Bespin y de Lando Calrissian.
Y ya de la mitad para abajo solamente encontramos puras leyendas de importación y de seguridad por parte de Hasbro en varios idiomas, así como el código de barras y los logotipos de Disney y de Hasbro. Ahora voy a hacer el unboxing de la figura. Y para abrir estas figuras lo único que tenemos que hacer es desprender la burbuja del cartón. Si lo hacemos con cuidado, podemos tratar de no dañar tanto el diseño de la caja y nos puede servir como recuerdo el cartón, aunque ya la figura esté abierta, porque ya es muy difícil, una vez abiertas este tipo de figuras, poderlas volver a cerrar sin que se note que ya fueron abiertas. Aquí está el cartón con prácticamente ningún daño. Y aquí está ya el plástico con la figura de Boba Fett de la colección retro de Star Wars. El accesorio que incluye, que es el arma con la que Kenner empacaba la figura de Boba Fett. Y finalmente ya tengo afuera de su empaque original a la figura de Boba Fett de la colección retro de Star Wars de 3/4 de Hasbro. Voy a comenzar con la revisión del arma que incluye la figura de Boba Fett. Este blaster es una réplica exacta de las armas que utilizaba Kenner con la mayoría de sus figuras en su colección de los años 70 y 80. Curiosamente, todas las armas de la colección del Imperio Contraataca las produjeron en plástico de color azul. Sin embargo, para todas las figuras del Wave 2 de la colección retro, Hasbro decidió hacer todas estas armas en un plástico de color negro. Aquí tengo el arma original de Boba Fett de la colección Vintage de Kenner, donde podemos apreciar perfectamente el color del plástico azul, mientras que en mi mano derecha tengo el arma de la figura retro, en donde se ve perfectamente el arma en plástico de color negro. Por lo demás, el arma está bastante bien hecha. Realmente sí es una réplica exacta del arma original producido por Kenner en su colección vintage de los 70s y 80s. En cuanto a la figura solamente cuenta con 5 puntos de articulación, tal y como sucedía con las figuras de la colección vintage de Kenner, igual que con la figura de Boba Fett que salió a la venta desde el año de 1979. La figura puede mover la cabeza a la derecha, a la izquierda, y tiene una rotación de 360 grados. Los brazos los puede mover hacia arriba y hacia atrás, y también los puede rotar 360 grados. Serían las articulaciones 2 y 3. Y finalmente, cada una de las piernas las puede mover hacia adelante y prácticamente topan a la posición vertical. No pueden pasar para atrás. En cuanto al acabado de pintura, la figura de Boba Fett viene bastante bien detallada y bien acabada en comparación como era su figura original de 1979. Los colores no son exactamente originales a los que presentaba el personaje de Boba Fett en la pantalla, pero sí son muy parecidos a los que utilizó Kenner en sus figuras de acción de los años 80. Podemos ver el casco pintado en 2 tonos, un color rojo y un color más oscuro, tipo vino, la pechera en color verde, ambas hombreras en color naranja, el guante de la mano derecha en color rojo, el de la izquierda en color amarillo, el cinturón en color café, en la parte de atrás el cohete, que por cierto no es removible, en color rojo, y las rodilleras en color naranja. Y todo lo demás del cuerpo o del traje del personaje de Boba Fett en un color azul. En la pierna, en la parte de atrás, dice el año de producción, que es 2020. Con esto puedes ubicar sin ningún problema si estás comprando una figura original de Kenner o una figura retro de Boba Fett de Hasbro. Y en la otra pierna dice el lugar de origen, que es Vietnam.
Y en la parte de abajo de los pies les pusieron estos números. Algunos vienen grabados dentro del molde y otro viene pintado, que se ve bastante feo. Y los clásicos orificios en las piernas para poder parar al personaje en alguna base o en algún escenario. En cuanto a la interacción de la figura con su accesorio, el arma entra bastante bien en la mano derecha. Quizá no queda derecha como podríamos desear, pero queda relativamente bien sujeta con la figura, por lo que aunque movamos o sacudamos la figura, difícilmente se caerá el accesorio de su mano. Y finalmente voy a hacer un pequeño comparativo entre las figuras de Boba Fett de la colección Vintage de Kenner de 1979 contra la nueva versión retro de Hasbro del 2020. Como podemos ver, el molde es prácticamente el mismo, están muy parecidas las figuras. Quizá en el casco es donde se alcanzan a apreciar las mayores diferencias del molde, un poquito más ancho el de la colección retro de Hasbro. Y también en donde se aprecian la mayoría de las diferencias es en el acabado de pintura. Podemos ver que los colores de la figura retro son más brillantes, más intensos, como ha sucedido prácticamente con todas las figuras de esta nueva colección retro cuando las comparamos con sus versiones originales de Kenner de los 70s y 80s. El cinturón es de un café más oscuro que es su contraparte de la colección Vintage. Igual la parte de la pechera es un verde diferente. El naranja y el rojo no cambian tanto. Y en la parte del casco, lo que te comentaba, que se alcanza a ver un poco más ancho el de la nueva versión retro. Y en la parte de atrás podemos ver que el cohete también cambia un poco. El color rojo es mate en la versión retro, mientras que se ve un poco más brilloso en la versión original de 1979. La figura Kenner que estoy utilizando para comparar esta figura retro es la que fue hecha en Taiwán. Y finalmente voy a colocar aquí una figura de Boba Fett de Lili Ledy. Y podemos ver que también los colores del acabado de pintura son completamente diferentes a la versión retro e incluso también a la versión de Kenner. Pues esto sería todo en esta revisión de la figura de Boba Fett de la colección retro de Star Wars de Hasbro en la escala de 3/4. Realmente es un golpe a la nostalgia para todos aquellos que coleccionamos figuras de Star Wars en la década de los 70s y de los 80s. El poder volver a tener en nuestras manos una figura nueva, cerrada, en caja, en excelentes condiciones de Boba Fett es algo maravilloso. Así que si ves esta figura, no dejes de comprarla, realmente vale la pena. Y por otro lado, es la figura más rara y por lo tanto más cara de toda la colección retro que ha salido hasta el momento a la venta por parte de Hasbro. No dejes de visitar nuestra página de internet en www.yavin4coleccionales.com. Síguenos en Facebook, en Twitter, en Instagram, suscríbete a nuestro canal, dale like a este video, deja tus comentarios en la parte de aquí de abajo y may the force be with you.